¿Y yo? ¿Qué dice mi gente? Si ves la biografía que suelo tener en mis redes sociales, verás que pone creativo audiovisual y creador de contenido. Y seguramente te pase como a mucha gente. Que dirás, ok. Maravilloso. A ver, sé que es bastante ambiguo, pero es que a día de hoy son los dos únicos términos que creo que engloban de alguna forma todo lo que hago. Sé que la mayoría de vosotros me conocéis prácticamente por mi fotomontaje y algunos por algunos de los contenidos que hago en mis redes sociales, en los que suele primar el juego con la imagen, efectos visuales, la comedia, este tipo de cosas. Pero como he dicho, en los últimos años me he dedicado a generar contenidos para distintas empresas particulares, así que dependiendo del proyecto, unos días trabajo como fotógrafo, otros días estoy animando personajes, al día siguiente estoy haciendo efectos visuales, modelando algo en 3D, haciendo render para luego integrarlo en una fotocomposición, o sea, hago un montón de cosas completamente distintas. Y como os podéis imaginar, pues para hacer todo este tipo de cosas hace falta un ordenador potente y versátil. Así que teniendo esto en cuenta, VSPC me han mandado la torre que habéis visto en la intro y que tengo justo aquí. Qué gustito de tocarlo. ¿Qué estaba diciendo? En VSPC hay gente que me conoce personalmente y que sabe que me dedico a todas estas cosas. Y han pensado que en mi caso era un perfil interesante precisamente para poder hablar con criterio de la experiencia de trabajar con una torre como esta, que es el Cubis Platinum. Esta torre es la máxima gama de una serie que tienen ellos nueva, que es la Expert, que básicamente está destinada a profesionales del sector audiovisual, creadores de contenido, animadores, editores de vídeo, de fotografía, gente que necesite mucha potencia y que se separe un poco del sector gaming, que es otro completamente distinto. O sea, los gamers y los profesionales tenemos necesidades diferentes. Estos ordenadores no son para ese primo tuyo que hace logo en Photoshop. O sea, son máquinas pensadas para profesionales. Vamos, que si tu idea de trabajo es algo parecido a esto... Tipografía Comic Sans. Relleno rosa. Color de fondo amarillo. Perfecto. Plantéate ciertas cosas. Ahora, si tu manera de trabajar apunta a algo más parecido a esto, entonces estamos hablando el mismo idioma. Por ejemplo, si haces infoarquitectura y necesitas hacer render fotorrealista. Si trabajas en efectos visuales o motion graphics, si suele hacer simulaciones de partículas, fluidos o este tipo de cosas. Si editas vídeo y sueles trabajar con brutos con alta resolución, suele meter muchos efectos, correcciones de color, o incluso si trabajas con vídeo en RAW. Si te dedicas a cualquier rama del 3D, modelado, texturizado, iluminación, render, animación, rigging, bla bla bla. O si simplemente eres creador de contenido y aunque no vayas a necesitar hacer tareas de tan alto nivel, sí que vas a trabajar de manera simultánea con, por ejemplo, varios programas al mismo tiempo. Photoshop, Premiere, Audition, After Effects, por ejemplo. Pero bueno, eso realmente es raro que ocurra porque nadie es tan estúpido de encargarse él solo de todo ese trabajo. Quiero decir, acabaría siendo alguien prácticamente encerrado en su casa, con ojeras, bebiendo café todo el puto día, intentando transformar algún rincón de su casa en la esquina de llorar. Nadie es tan estúpido de hacer todo eso solo. Ok, a descuartizar esta maravilla. El procesador es el cerebro de la máquina y posiblemente el componente más importante de cualquier ordenador. Mientras mejore el procesador, pues mayores y más complejos podrán ser los cálculos que este puede realizar. Yo por ahora solamente he trabajado con procesadores de Intel, que creo que son los más utilizados en la industria, tanto en Mac como en PC, pero sé que existen otras marcas como AMD, pero la verdad es que no tengo ni idea. Vale, los procesadores pueden ser de diferentes modelos y generaciones, o sea, exactamente igual que las cámaras, podemos tener una Canon 80D, una 6D, una 7D, una 5D, esos son los modelos, pero luego tenemos las generaciones, el 5D Mark I, Mark II, Mark III, Mark IV, Mark V, lo mismo ocurre con los procesadores. Los i3 directamente descartarlos, esos son los que están pensados más para ofimática y ordenadores que no necesitan prácticamente hacer cosas muy complejas. Los i5 están más pensados para aquellos que solamente necesitan hacer, por ejemplo, pequeñas tareas de edición fotográfica relativamente ligeros. Un i7 ya estaría más pensado para edición de vídeo, 3D y este tipo de cosas. Y los i9, digamos que son en gama alta
Básicamente un todoterreno es un bicho que se come cualquier cosa. Dentro de cada modelo tenemos también las generaciones. Actualmente a nivel comercial creo que se está usando la 9ª, están empezando a entrar los de 10ª generación y obviamente como es de cajón, cada generación es mejor que la anterior. Pero luego aparte dentro de cada modelo y generación hay pequeños subtipos, es decir, son adaptaciones de esos procesadores al dispositivo al que están asociados. Es decir, en los portátiles por ejemplo tenemos procesadores que aunque sean un i9 de última generación suelen estar capados para que no generen tanto calor o no consuman tanta energía para poder tener más autonomía, este tipo de cosas. Esto obviamente en las torres, pues básicamente no tenemos este problema. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que podemos meterle un procesador de última gama, de máximo rendimiento, básicamente un avión. Y eso es precisamente lo que ocurre en este bicho de aquí, que tenemos un i9 9900X. Para el que no entienda, un Ferrari. La mente de Stephen Hawking en el cuerpo de Usain Bolt. De todas formas, si os gustan el tema de las especificaciones técnicas y este tipo de cosas, abajo en la descripción os dejo un enlace para que podáis, desde sus distribuidores oficiales, ¿vale? Para que podáis ver cositas por si queréis profundizar un poquito en el tema. Vale, mientras que el procesador es el encargado de realizar los cálculos y de la velocidad en la que estos se hacen, hace falta un espacio para almacenar estos cálculos, y ese espacio es la memoria RAM. O sea, imagínate la memoria RAM como esa mesa de trabajo de un taller en la que tú empiezas a poner herramientas, materiales y con eso trabajas. Cuando acabas de trabajar y reinicia el ordenador, la memoria RAM se borra. Es exactamente igual que si limpias la mesa y colgas la herramienta en la estantería. Necesitas memoria RAM para poder manejar los programas. Y dependiendo de la intensidad de los cálculos que realicen esos programas, necesitarás más memoria RAM o menos para poder almacenarlos y trabajar con ellos. Y obviamente lo mismo ocurre si trabajas con varios programas al mismo tiempo. Cada uno de estos programas necesita un espacio en la memoria RAM para poder manejarse. Es decir, la memoria RAM está directamente asociada a la multitarea. Pero no es solamente importante el espacio de la memoria RAM, también es importante la velocidad con la que ésta trabaja porque esa es la que le permite sincronizarse con el procesador. Y os cuento estas cosas porque cuando busco información sobre componentes informáticos casi siempre se habla de ellos desde la perspectiva de los videojuegos, así para los gamers, es todo para los gamers, pero los profesionales también existimos y muchas veces no encuentro información sobre por qué esto es mejor que esto en función de que hago esto y que no. ¿Me explico? Y claro, esto es una movida porque en el sector videojuego casi siempre lo más importante parece ser la gráfica. Sin embargo, por ejemplo, cuando trabajas en 3D, aunque la gráfica creo que se encarga de calcular el posicionamiento de los vértices en el espacio tridimensional, este tipo de cosas, es la RAM la que se encarga de almacenar todo ese cálculo para que tú puedas trabajar con ello. Esto quiere decir que mientras más memoria RAM tenga, más geometría puedes tener en el viewport y trabajar con ella de forma fluida. Y esto es súper importante, por ejemplo, para alguien que trabaja en animación, porque prácticamente el 95% de su tiempo se lo va a pasar moviendo cositas en el viewport. Obviamente la gráfica es importante, sobre todo si tiras de motores de render que utilizan el potencial de la gráfica para calcular las movidas, pero es que el render no es lo único importante. En programas como After Effects, por ejemplo, la RAM es el lugar donde se carga la previsualización. Si os fijáis, Premiere y After Effects funcionan de manera distinta. Entonces en After Effects, cuando necesitas hacer cálculos con imágenes en alta resolución, simulaciones de partículas, ruidos procedurales y este tipo de cosas, eso es mucha cantidad de cálculos que tiene que almacenarse en un sitio. Si tienes 8 GB de RAM, pues prácticamente va a poder previsualizar 4 o 5 frames. Entonces necesitas mucha RAM para poder trabajar de manera cómoda en After Effects. Obviamente esta torre tiene eso en cuenta y por eso viene cargada con 64 GB de RAM DDR4 a 3200 MHz. De nuevo, si os gusta todo el tema de las especificaciones técnicas, en la descripción tenéis un enlace para ampliar información sobre este tema. Vale, la gráfica obviamente es importante para todo aquello que guste los videojuegos, pero eso no quiere decir que no sea importante para los profesionales. Sigue siendo importante, lo único que pasa es que necesitamos gráficas diferentes. Si te pones a buscar información sobre el tema, específicamente sobre el tema de la gráfica, te darás cuenta de que es un sector que está muy orientado al gaming. Y si te dejas guiar por lo que suelen contar en muchos de estos vídeos, seguramente acabes comprándote una gráfica muy potente para jugar a videojuegos, pero que puede ser muy mala para trabajar en el sector profesional, donde las necesidades son muy distintas. La gráfica más conocida hoy en día creo que son las de Nvidia, y aunque hay muchos modelos, normalmente lo que siempre suelo encontrarme es sobre dos tipos de gráficas, las GeForce y las Quadro. Las GeForce están más pensadas para favorecer una reproducción fluida a un alto número de fotogramas por segundo que para hacer cálculos de manera precisa. Hablando en plata, están más pensadas para gaming y trabajos con realidad virtual. Ojo, si haces VR, te interesan estas gráficas. Sin embargo, las Quadro son mejores para mantener el cálculo de información por encima del framerate. Es decir, están más diseñadas para computación y no tanto para reproducción. Renderizado, cálculo de simulación y partículas, representación de textura en alta resolución, ahí es donde brillan las Quadro. Vale, si tiene una pequeña caída de frames, en el peor de los casos lo que puede pasar es que te maten y tengas que empezar la partida de nuevo. El mundo va a seguir girando. En cambio, si tienes que hacer una entrega urgente el lunes para un cliente y tienes que tirar un render de 16 horas el sábado por la tarde, lo último que quieres es que ese render falle. En el sector profesional,
necesitamos potencia y estabilidad. Y eso es lo que tenemos con las cuadros, y es por eso que se usan en estudios de animación, estudios de arquitectura, en representación y cálculo científico, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte, las cuadros tienen un proceso de fabricación muchísimo más exhaustivo, y Nvidia tiene un equipo de gente destinada únicamente a esta línea de productos. Ese equipo desarrolla drivers en conjunto con otras compañías de software como Autodesk, Blender, en fin, para que esos drivers estén específicamente adaptados a esos programas. Entonces la estabilidad que tienen estos programas con esta gráfica es mucho mayor. Y aparte están diseñadas para que generen menos calor, consuman menos energía, y esto se traduce en mayor vida útil y obviamente poder trabajar a mayor rendimiento durante mucho tiempo. Repito, si va a ser un render de 16 horas con una gráfica malilla, pues seguramente pete. Pero una cuadro se lo come sin problema. En resumen, velocidad y estabilidad a la hora de hacer renders, fluidez a la hora de trabajar con programas 3D, de texturizado, animación, edición, este tipo de cosas, y además precisión a la hora de calcular, por ejemplo, sistemas de partículas, simulaciones de tela, fluido y este tipo de cosas. Aunque esto último no me hagáis mucho caso porque no estoy seguro de si es cosa de la gráfica o cosa del procesador, o ambos, o depende del programa. Ahí me pierdo un poco. Así que si alguno tiene información sobre esto y lo puede dejar en los comentarios, yo se lo pongo como comentario fijado y así seguimos aprendiendo sobre este tipo de cosas. Que a mí la verdad hay veces que se me hace un poco bueno. ¿Qué es lo que tenemos en el Cubist Platinum? Una Nvidia Quadro P4000 con 8 GB de memoria y tecnología GDDR5, que no sé lo que es. Así que abajo en la descripción tenéis otra vez el enlace para investigar más sobre el tema si os apetece. Vale, en cuanto al disco duro creo que no hay que decir mucho sobre el tema para que lo entendamos, pero básicamente creo que todos sabemos que hay dos tipos de discos duros, los clásicos de toda la vida, que son un disco con una aguja y tal, y van leyendo, y son bastante coñazo porque se te cae el ordenador, ¿vale? Nadie quiere que se caiga esta torre, por favor, pues el disco duro externo que se caiga y funcione con esto, se sale la aguja, pierde los datos y se va toda la mierda. En cambio tenemos otros que aunque son más caros, para mí valen mucho la pena, que son los discos duros SSD, es decir, los de estado sólido, que básicamente son microchips que almacenan datos. Son mucho más estables y sobre todo son mucho más rápidos, ¿vale? A la hora de manejar información dentro del disco, de abrir, por ejemplo, archivos, abrir programas, el arranque sobre todo del ordenador es mucho más rápido, ¿vale? Entonces, olvidaos con un disco duro de estos de encender el ordenador, esperar 5 o 10 minutos, ir a hacerte un café, bueno, a ver si está cargando esto, aún le queda, voy a pegar una ducha, enciendo y así, ¡pum! Ya está. Anyway, lo que tenemos en esta torre es un disco duro sólido de 2 teras, que viene súper bien para aquellos que trabajáis con vídeo, precisamente porque los brutos en vídeo ocupan un montón. La ventaja es que un ordenador tan potente como este no necesita trabajar con proxy prácticamente, o sea, se come los brutos incluso en H264 a 4K así, y los lee sin problema, entonces no hay que trabajar con proxies convirtiendo, por ejemplo, los vídeos a un Apple ProRes que te triplica a lo mejor el espacio que tiene el vídeo, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer para trabajar con ordenadores menos potentes, pues no tenemos esos problemas en este caso. Espacio de sobra, velocidad y seguridad. ¿Qué más quieren? Bien, hay un pequeño inconveniente con todo este tipo de componentes, y es que son muy potentes. Bueno, no un inconveniente a nivel de potencia, pero sí un inconveniente a nivel de calor. Lo que le ocurre a este tipo de componentes es que se convierten prácticamente en hornos. Y todos sabemos que el calor excesivo de la electrónica pues no se lleva muy bien. De hecho, esto es uno de los principales problemas que tienen los portátiles y la razón por la que muchos de los procesadores de los que hablaba antes estén adaptados a no generar tanta potencia para no calentarse tanto. Aún así, hay fabricantes que quieren jugar a ser Dios y te cogen un i9 y lo meten en un portátil súper pequeñito, prácticamente sin ventilación. Un saludo al MacBook Pro. Y claro, ¿qué ocurre cuando un ordenador detecta que hay un calor excesivo para poder funcionar de forma efectiva? Pues que se autoprotege, bajando muchísimo el rendimiento. This thing has done a fairly good job. It'll handle most things in Maya I did. However, for some reason, this thing sucks at rendering. And I'm not saying like it's bad at it just won't do it. It won't render with Arnold, and nothing I can do will fix that, and I don't know why. Y esa es la razón por la que los MacBook Pro se convierten en un pisapapeles muy caro en el momento en el que pulsa el botón de render. Sin embargo, el Cubist Platinum no tiene estos problemas, primero porque es una torre, tiene mucho más espacio, puede correr mucho mejor el aire y los componentes están optimizados para generar el máximo rendimiento con el menor calor posible. Pero si por algún casual vas a hacer algún tipo de proceso que convierta tu ordenador en la pechera de Iron Man, pues viene con un sistema de refrigeración líquida súper silencioso, esto tengo que recalcarlo porque la verdad que me ha sorprendido, y que permite obviamente pues, que esos componentes estén a máximo rendimiento durante todo el tiempo que haga falta. De hecho, pausa, es que os lo voy a enseñar, porque ahora mismo la torre está con la ventilación al máximo. Este es mi portátil con la ventilación al máximo. Es muy distinto.
Vale, creo que en cuanto a componentes principales os hacéis una idea de lo que es importante y lo que no para el sector profesional, para el sector gaming, para el tipo de trabajo que estáis haciendo y ese tipo de cosas. Pero claro, estos componentes forman parte del interior, del núcleo, de la máquina. Pero ¿qué ocurre fuera? Tenemos que conectar disco duro, tenemos que conectar pantalla, tenemos que conectar teclado y ratón, un montón de cosas. Pues bien, una de las ventajas también de trabajar con una torre de estas en casa es que tiene espacio para meterle 80.000 movidas. O sea, tiene tanto por la parte de adelante como por la de atrás, tiene distintos tipos de entrada, especialmente USB 3.0 y USB normal. Y por la parte de atrás también tiene un montón, tiene también Thunderbolt, tiene USB-C y un montón de entradas que no he visto en mi vida. Y ahora quiero hablar yo de mi propia experiencia trabajando con este cacharraco. Como tampoco he tenido mucho tiempo para probarlo, he intentado hacer un único proyecto que intente abarcar todo lo posible. Entonces para eso he hecho ese concept art que habéis estado viendo durante este rato de Little Nightmares. Por cierto, si no habéis jugado al videojuego, descargarlo porque está guapísimo. Es rollo Limbo tipo Inside, si los conocéis, está muy chulo. Que oye, pues molaría hacer un fanart de Little Nightmares. Para lo que es la parte de modelado, animación, rigging y todo esto, no nos da mucha diferencia. Donde sí he visto diferencia, por ejemplo, en el texturizado. O sea, algo que no podía usar antes, hace 6 meses, con el iMac que tenía, era, por ejemplo, Substance Painter, Substance Designer, todo este tipo de programas que están directamente destinados a lo que es texturizado 3D. Son programas que piden muchísimo la gráfica. Cuando lo he abierto en este ordenador, he flipado. Trabajando sin lag, puedes darle vuelta al viewport y todo responde al momento en tiempo real. O sea, no es lo de antes, que era pintar y espera. Y aparece el trazo. O sea, ni de coña. O sea, otro rollo. En el render también lo he flipado bastante. He cogido un render que hice precisamente con el Mac, el de que visteis hace tiempo de Juego de Tronos, si habéis seguido por redes sociales. No está publicado todavía y aún no os tengo que traer el vídeo. Paciencia, pero básicamente hice un render con Blender, mucha geometría, desplazamiento, efectos volumétricos, acabado fotorrealista, es decir, le estaba pidiendo mucha caña. Ese render, que lo compartí en Twitter hace tiempo, tardó 11 horas y media un solo fotograma. A la gente se queja cuando tiene que renderizar un vídeo de 20 minutos, no me toque los huevos. En fin, la cosa es que lo primero que hice fue tirar exactamente el mismo render, misma resolución, misma calidad, todo fotorrealista, textura en 4 o 8K. Es el render peor optimizado del mundo. Pero lo probé y dije, exactamente igual que como lo tiré en el iMac que tengo en casa. De 11 horas y media a 1 hora y 20. Exactamente el mismo render. O sea, el cambio en esto ya de entrada es una locura. Pero es que no solamente eso. Es que estamos hablando de que mientras que en el otro ordenador yo tiro render y directamente me tengo que pillar unas vacaciones, no solamente por el tiempo, sino porque es que no puedo tocar el ordenador, no reacciona, no responde absolutamente a nada. En este yo podría estar navegando en internet, podría estar haciendo otro tipo de cosas. Creo incluso que me podría haber aventurado a lo mejor a editar un vídeo mientras está tirando ese render tan tocho, porque lo aguanta. O sea, no me daba cuenta de que estaba renderizando por detrás. Entonces, en ese sentido, el cambio es muy notable. Precisamente porque no solamente hablamos de tiempo. O sea, es que estamos hablando de que en el caso anterior, en el que tengo una entrega urgente el lunes, y tengo que tirar el render el sábado, ahora tengo margen de error, puedo equivocarme, puedo rectificar cosas, antes no podía. La posibilidad de adaptarte, la posibilidad de cambiar, la posibilidad de salvarte el culo al último momento, que ocurre muchas veces, sobre todo si eres freelance y trabajas desde casa. Cuando estás trabajando en una oficina, pues bueno, siempre tienes un jefe por encima de ti que se puede comer la mierda o los problemas de la empresa, pero cuando eres freelance, si tienes una entrega y tienes un problema, es movida tuya. Entonces, en este sentido, pues tener un ordenador estable y que te permita margen de error es oro. Aproveché también para tirar un render con After Effects de un Cinemagraph que hice también de Juego de Tronos, otro que tampoco está publicado, pero que está por ahí. Precisamente porque creo que ha sido una de las composiciones más intensas en el sentido de pedirle potencia a la máquina. Porque no solamente estamos hablando de un fotomontaje a tamaño póster en 5K, sino que es un fotomontaje animado, es un Cinemagraph. Y ese póster tiene efectos procedurales con ruido, tiene muchísimas capas con simulaciones de partículas en 3D, fuego animado, efectos de loop que están hechos mediante programación con expresión en After Effects, es decir, le pide mucha tralla al procesador en ese sentido. Entonces ahí hay bastante tema. Entonces aproveché para tirar ese render en las mismas condiciones que lo hice con el portátil. Y bueno, 10 segundos de animación tardaron en mi portátil 2 horas y media. O sea, imaginaos la cantidad de efectos, resolución y movidas que tenía este Cinemagraph. Pues bien, lo tiré con este ordenador y tardó poco más de 40 minutos. Y lo que sí que quise probar, precisamente cuando busqué información sobre la gráfica y vi que las cuadros no iban tan bien con videojuegos, y dije, bueno, yo quiero probarlo. ¿Por qué tengo que hacer caso a lo que dice la gente? Voy a probarlo de verdad y voy a experimentarlo por mi cuenta.
Así que me bajé el Red Dead Redemption 2, que lo compré hace poco para PC, que acaba de salir, y creo que es uno de los videojuegos actuales que más le pide al ordenador. O sea, tiene que estar renderizando un montón de árboles, tiene efectos volumétricos. Pero bueno, lo probé, le puse los gráficos en ultra y el juego iba bien. O sea, es cierto que a nivel de rendimiento bajaba un poco y tenía algunos drops de frames cuando pasaba a lo mejor por zonas en las que había muchísima vegetación. Pero estamos hablando de que tenía los gráficos al máximo en todo. Pero a ver, no quiere decir que no puedas jugar. Obviamente vas a poder jugar un videojuego, lo que pasa es que, bueno, no es una gráfica para esto. Pero bueno, estamos hablando de que este ordenador no te lo compras para jugar a videojuegos, te lo compras para trabajar. Lo que pasa es que si luego te quieres desahogar jugando por la noche, pues oye, se puede. Es que no quiere decir que te estés comprando una piedra para videojuegos. Cuando vayas a simulaciones de partículas, texturizado en Substance Painter y estas cosas, ahí es cuando vas a fliparlo. Cuando juegas un videojuego, pues le bajas un poquito el gráfico y lo disfrutas exactamente igual. Ya está, tampoco pasa nada. Si te interesa, aquí tienes el enlace donde puedes acceder a toda la serie Expert de este tipo de torre, ¿vale? Esta que me han mandado a mí es la tope de gama, pero si por lo que sea necesitas otro tipo de gráfica, otra configuración o tienes un presupuesto más limitado, pues oye, tienes otras opciones dentro de la serie Expert que se adaptan a otro tipo de público. Los de USPC tienen 20 años de experiencia montando ordenadores, o sea que saben de lo que están hablando. Además, los componentes de los que están hechos sus ordenadores son de las mejores marcas. MSI, Asus, Gigabyte, Intel, este tipo de marcas que suelen ser siempre las que despuntan en el mercado de la informática, son las marcas de los componentes que ellos usan. Los gastos de envío son gratuitos, tienen atención al cliente y además las configuraciones que ellos venden están preparadas para poder hacerle adaptaciones. Entonces, si en un futuro tú te has comprado una máquina, resulta que necesitas más potencia o más RAM o otro procesador o lo que sea, se lo puedes añadir. Esa es una de las mayores ventajas realmente de tener una torre, que tú puedes actualizar únicamente lo que necesites. Si tus programas de repente piden más memoria RAM, pero van bien con tu procesador o con tu gráfica, oye, compra otra tarjeta RAM, se la engancha y punto. Tienes un ordenador nuevo prácticamente. Entonces la inversión que estás haciendo realmente con un ordenador de esto es a muchos más años de lo que realmente parece. Y ojo, no hablamos solamente de ampliación, es que si por lo que sea te gusta una de las configuraciones que tienen los de VSPC, pero hay un componente que no te cuadra. Como las torres de VSPC están montadas a mano, puedes hablar precisamente con el servicio técnico y decir, oye, que quiero cambiar este componente por este otro que se adapta más a lo que yo quiero hacer. Ellos te lo montan, te lo mandan a casa y ya está. Y si por lo que sea necesitas periférico, pues que sepas que también lo puedes equipar con un monitor de 24 o 27 pulgadas. Y si no me equivoco, creo que también te pueden enviar teclados, ratones, altavoces. Les preguntáis a ellos. Así que si sois profesionales y necesitáis potencia, estabilidad y meterle caña a vuestro curro, pues el Cubase Platinum la verdad que es muy buena opción. Hasta aquí hemos llegado. Si tenéis más dudas o queréis que hable de este tipo de cosas en otro vídeo, me lo dejéis también en los comentarios y ya veré dentro de cuántos meses puedo publicar otro vídeo, porque como veis estoy muy hasta arriba. En fin, que nos vemos. Ya está, nos vemos en el próximo vídeo.